Tienen un buen acervo, aunque no lo creas aquí. Completo. Ahí estamos. Ahí. Ahí está, gracias. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy tenemos un programa muy interesante, pues trataremos el tema de libertad de expresión y publicidad urbana. Y para hablarnos de ello nos acompaña un auténtico especialista en la materia, que es el maestro Jorge Negrete Vázquez, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe el día de hoy y agradecemos sobre todo que nos comparta su especialidad en esta materia y con todo nuestro auditorio. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Y bueno, yo creo que el tema nos da para hablar largo y tendido, sobre todo aprovechando los casos recientes que se han suscitado en nuestro Distrito Federal sobre el tema de publicidad urbana, así que le propongo que iniciemos de inmediato el diálogo ante la ley, ¿no? Claro que sí. Primero tendríamos que precisar, ¿no? ¿Qué debemos entender por publicidad urbana? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de publicidad urbana? Mira, la ley, aquí tengo lo que entienden los legisladores, que normalmente, en este caso no creo que sea lo mejor, dice: la publicidad exterior es una actividad que fomenta el desarrollo económico de la ciudad, cuyo impacto debe ser armónico con el paisaje urbano, por lo cual debe ser regulada en beneficio de interés general. O sea, no nos dijeron no nos dice nada. Nada. No nos dicen absolutamente nada. Realmente la publicidad urbana, ¿qué es? O la publicidad exterior es esa actividad económica, evidentemente, en la que un grupo de empresas o un grupo de personas hacen publicidad, ofreciendo bienes, servicios, etcétera, con la intención, pues, de que ciertos productos y ciertos servicios tengan impacto en la ciudadanía, ¿no? Esto, evidentemente, esta publicidad urbana afecta a algo, pero ahora por lo que nos leyó en la ley, algo que se llama el paisaje urbano. Nosotros salimos a la calle y de repente pues, solamente vemos edificios. La mancha urbana pues, supone una construcciones mucho concreto, avenidas. ¿Cuál paisaje urbano? Eso podría pues ponerse un anuncio y a lo mejor se vería un poco más colorido, ¿no? Lo que pasa es que el paisaje urbano como tal es esa huella que tiene la ciudad, cualquier ciudad, no solamente esta ciudad, en la cual tú puedes encontrar, por ejemplo, los edificios que tiene el centro de la Ciudad de México, que son edificios clásicos, coloniales, etcétera, o los edificios que encuentras en Reforma. Es ese sabor que le da la urbanización a una ciudad determinada. Y incluye pues, parques, fuentes, tenemos aquí el Castillo de Chapultepec, el Bosque de Chapultepec, o sea, tenemos una serie de elementos que todo eso conforman una unidad que es ese paisaje urbano, incluido, obviamente, pues aquí tenemos la ventaja de los volcanes cuando los llegamos a ver, ¿no? Las sierras que rodean a la Ciudad de México. Entonces, cuando tú en ese paisaje empiezas a meter otro tipo de cosas externas, como son los anuncios espectaculares, las vallas, los tapiales, pintas los bajopuentes, empiezas a modificar ese entorno urbano que todos estamos utilizando, y ahí es donde empieza a haber consecuencias. Es una especie de contaminación. Es una contaminación visual, efectivamente es una contaminación visual. Incluso la ley así lo trata, dice que el exceso implica una contaminación visual y que eso trae como consecuencia una serie de problemas, ¿no? Hay también unos autores que han referido que la libertad de expresión, al igual que sucede en otras partes de la libertad de expresión, se amplía a la publicidad, ¿no? Entonces dicen, tú Estado no me puedes limitar en absolutamente nada en materia de publicidad. ¿Por qué? Porque gozo de mi libertad de expresión. ¿Esto es cierto o...? Hay dos vertientes en ese punto y es muy interesante. Una es efectivamente la libertad de expresión, pero va más que otra cosa en el sentido del contenido que puede tener el anuncio. O sea, en el sentido de evitar la censura respecto a contenidos que puede tener una cartelera, un anuncio espectacular. Más
de saber sobre si se pueden poner o no se pueden poner. Efectivamente, aquí tenemos muy poca doctrina al respecto y tenemos un poco de desarrollo en cuanto a eso, pero tenemos que partir de un punto. Primero, los derechos fundamentales, ¿tienen límites o no tienen límites? Claro. Tiene que tener algún límite, ¿no? O sea, la libertad de expresión tiene un límite o no tiene un límite. Claro. Efectivamente debe tener un límite, y normalmente esos límites se refieren a lo que tiene que ver con la dignidad misma de la persona, claro. La intimidad, el derecho a la intimidad. O sea, cuando hay conflicto de derechos, hay una posible colisión de derechos, entonces se pueden señalar ciertos límites. Claro. Encontramos dos doctrinas diferentes, ni tan diferentes, la de Estados Unidos y la doctrina europea, y que nos dice, bueno, para que tú puedas limitar esa libertad de expresión, se debe cumplir con ciertos parámetros, ¿no? Hay un test, el cual tú tienes que cumplir. Dice, bueno, ¿cuál es el punto esencial que las ambas ramas, si lo podemos llamar así, señalan? Es, si es ilícito el contenido, el Estado tiene derecho a detenerlo. Claro. En el sentido de decir, oye, vamos a tener que ser un aspecto valorativo, que ese claro. Es un problema que siempre se va a dar, porque hay una subjetividad intrínseca en ese proceso. Pero te dice, lo más importante para el Estado en este tipo de asuntos ¿es lícito tu contenido o no es lícito tu contenido? Y va desde la protección del mismo consumidor, en el sentido de evitar la publicidad engañosa. Lo que vemos, veíamos, ya cada vez se ve menos de los productos milagro, ¿no? Claro. Tómate esta pastilla, de aquí se te quitan todos los dolores, claro. Rejuvenes 50 años, eso es publicidad engañosa, y por su mismo contenido es ilícita, y en ese sentido sí se puede restringir. O sea, tendríamos en el tema de publicidad urbana dos tipos de limitaciones. Por un lado, podría ser las de contenido, y por otro las limitaciones ya físicas que tienen o que inciden directamente con el tema del paisaje urbano. Así es, pero ahí ya no estaríamos en el ámbito de la libertad de expresión, sino más bien sobre la normatividad en cuanto a la posibilidad de ciertos puntos de colocación de publicidad exterior. Entonces son ámbitos diferentes, ¿no? Pareciera que, oye, es que yo puedo poner un anuncio donde yo quiera, y si no me dejas hacerlo me estás limitando mi capacidad de expresión y mi ejercicio de libertad de expresión. No, tú no puedes poner un anuncio donde tú quieras. O sea, la libertad tiene límites. O sea, de la misma manera que tú no puedes construir lo que tú quieras donde tú quieras, claro. Tampoco puedes utilizar de manera económica los espacios de la ciudad, claro. De ninguna ciudad. Cuando uno sale a la calle, pues se va encontrando con distintos tipos de anuncios publicitarios, ¿no? Desde los espectaculares, las vallas, en fin, todo esto. Y siempre hay un contenido, hay un mensaje que tiene como fin informar. Ahora que preparaba la entrevista, yo recuerdo que hace muchísimos años, pienso por ejemplo en las épocas en las que no había medios de comunicación, nada de esto, pues inclusive se utilizaba llegar y pegar una información determinada en los árboles o en las paredes, afectando pues determinantemente el paisaje urbano, pero con un fin determinado que era informar a la gente sobre algo. Ahora eso ya no sucede, y ahora nos encontramos con contenidos de todo tipo, ¿no? Normalmente anuncios publicitarios, ¿no? Que quieren vendernos algo. Pero algunos dicen, bueno, en aras del derecho a la información, pues la gente tiene derecho a informarse a través de mis anuncios publicitarios. Yo no tengo posibilidad de pagar una campaña en televisión, en radio, pero sí tengo derecho la gente tiene derecho a saber de mi producto a través del anuncio publicitario. ¿Ayuda esto o tampoco se puede aliar? Es cierto, el problema es no que desaparezca la publicidad exterior. La publicidad exterior llegó para quedarse, y llegó para quedarse por muchos aspectos, no solamente el aspecto jurídico, que es evidente en la posibilidad de la libertad, efectivamente de la libertad de expresión, y además la libertad de comercio y una serie de derechos más, sino también por el aspecto económico. O sea, esta industria vale cientos y miles de millones de pesos al año, implica una derrama económica para la ciudad y implica una serie de fuentes de trabajo muy importantes. Nada más en la Ciudad de México tenemos alrededor de 50 empresas de publicidad exterior que no hacen más que publicidad exterior. Entonces eso implica una serie de fuentes de trabajo. El problema es que hay una regulación que no se cumple, y que hay una normatividad que no se cumple, y eso trae como consecuencia un desorden mediático bestial. Para donde vayamos vemos publicidad efectivamente en los espectaculares, que no esas grandes marquesinas que vemos por toda la ciudad, en las vallas, en los tapiales, que son las marquesinas que están a nivel de calle, que están o en los estacionamientos, están tapando las obras nuevas, pero también las vemos en el metro, las vemos en el Metrobús,
las vemos en taxis, las vemos en las estaciones del metro y del metrobús, y el otro día vi una publicidad en los túneles del metro, ¿no? Claro, ya. En los bajopuentes del circuito del viaducto, todos. Y además eso trae como consecuencia una serie de problemas, porque si tú se supone que tienes que ir manejando y viendo al frente, ¿por qué te ponen distractores a los lados? Eso es inconcebible a quien se le haya ocurrido, pero existe, ¿no? Existe, y eso hay que aplicar la norma, regularlo. Vemos mantas que prácticamente están forrando los edificios. Claro. Con una serie de riesgos enormes que seguramente en un momento platicaremos. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo con la norma y no se cumple con la regulación, ¿no? Estos abusos son visibles. Ahora, los últimos 3 días en los periódicos salió el caso de un espectacular que fue puesto y que todos los árboles que cubrían la vista del espectacular pues fueron rasurados y nadie vio nada. Eso es increíble. Ahora leía en el periódico que decían, nadie vio nada, ¿no? Nadie vio cuando los rasuraron, pero el espectacular se ve muy bien, el anuncio publicitario se ve muy bien. Y todos los árboles fueron y no es la primera vez. Y ahora los cortaron a 1,30 m, una cosa así. Los han dejado a ras de suelo y eso es un delito ambiental. Además, nunca nadie ve nada. Lo que yo decía el otro día en una reunión en la CEDUBI es, ¿qué trabajo cuesta poner un anuncio espectacular? De estos unisoportados que tienen un tubo enorme, que llevan una obra abajo espectacular, tienes que cerrar la calle. ¿Y cómo es posible que nadie vea que en el periférico cerraron la lateral del periférico para poner una cartelera? Es correcto. Entonces, hay un problema grave de aplicación de la norma que tiene su culpa la autoridad. Aquí ¿de qué competencia es? Estamos hablando de competencia sola de las ciudades. Es un problema enorme. Es una competencia local, evidentemente no es una competencia federal. Okay. No hay una regulación federal en cuanto a publicidad exterior. No encontramos una norma que te diga, bueno, pues en carreteras federales puede ser esto y esto, aquello. Okay. No hay. Las competencias son federales y además en la Ciudad de México esta competencia local es un problema porque está de tal forma diseñada que es prácticamente inoperable. Parte lo tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, parte lo tiene el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, parte lo tienen las mismas delegaciones. Y entonces eso lo que hace es una enorme burocracia, una atomización de las funciones y una problemática para la solución de los problemas, porque uno otorga las licencias, otro verifica que estén puestas, otro tiene que hacer una serie de informes y al final del día, pues si nadie dice nada, pues no pasa absolutamente nada. Y eso fomenta la corrupción. Fomenta la corrupción y la ilegalidad. Es una legislación permisiva. Entonces lo que debería hacerse es que hubiera una autoridad que concentrara todas las funciones, que dijera, bueno, yo me encargo de dar las licencias, los permisos, las autorizaciones, etcétera, me encargo de verificar los anuncios, porque esa es otra cosa. Una cosa es que tengas tú la licencia o el permiso, y otra cosa es que lo hayas colocado donde te dijeron que tenías que colocarlo y dentro de la normatividad que la tenías que haber colocado, y que además puedas imponer las sanciones, hacer los retiros de los espectaculares, etcétera, etcétera. No que ahora unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa y nadie hace nada, ¿no? Y no hay tanto conocimiento. No. O sea, de hecho es un tema medio oculto que poca gente conoce sobre el tema, ¿no? Así es, y así lo han dejado, ¿no? Es una ley que tiene desde el 2010, que se ha modificado 4 o 5 veces en 4 años, y se ha modificado a favor de las empresas de publicidad exterior. A mí me gustaría, porque en este tema hay muchos conceptos que creo que son muy interesantes para nuestro auditorio, y me gustaría dejar para el siguiente bloque, vayamos a un corte, pero me gustaría dejar para el siguiente bloque algunos temas que creo que son importantes precisarle al auditorio, como el tema de la licencia, el permiso, los tipos de anuncios publicitarios que se dan en la Ciudad de México, por qué es necesario ordenar, porque debe haber una razón de interés público más allá de la afectación visual. Todo esto para un segundo momento en el programa. ¿Le parece bien que vayamos a un corte y regresando retomamos todos estos conceptos? No se vayan, estamos platicando de un tema muy, pero muy interesante, además muy sensible para nuestras ciudades, es el tema de libertad de expresión y publicidad urbana, con el maestro Jorge Negrete Vázquez, quien es un auténtico especialista en la materia, yo diría de los poquísimos especialistas en la materia que viene a compartir sus conocimientos con nosotros. No se vayan, volvemos en un minuto.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es la libertad de expresión y la publicidad urbana con el maestro Jorge Negrete Vázquez, quien es un auténtico especialista en materia de libertad de expresión y publicidad urbana. No se olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de 2 vías. La primera de ellas a través de nuestro correo electrónico gtenorio@up.edu.mx, donde con todo gusto nos pondremos en contacto con ustedes, escuchando sus dudas, comentarios o sugerencias para mejorar los contenidos de este programa. O bien también lo pueden hacer en una manera más económica, por la rapidez que implica, a través de la cuenta de Twitter en @antelaley_mx. No se olviden, todo ello en mayúsculas, donde con gusto también escucharemos sus comentarios y podremos entrar en un diálogo ante la ley. Y maestro, seguimos adelante porque el tema ya nos abrió más puertas para analizar y sobre todo para que usted nos clarifique porque es una problemática de la publicidad urbana, sí, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de publicidad urbana decimos, sí, claro, hay que ordenar la publicidad urbana pues por un tema a lo mejor de un límite a la libertad de expresión o para que no contamine. Hay otras razones por las cuales hay que ordenar esta publicidad urbana. ¿Cuáles serían? Desde el año 2000 aproximadamente empezó este movimiento de que efectivamente existía un problema en cuanto a la publicidad exterior y esa publicidad urbana que teníamos miles y miles y miles de anuncios espectaculares y las vallas y los tapeales y todo. ¿Cuál es el problema que existe en cuanto a esto? Es en algunos casos, podría yo inclusive decir que es un problema de salud pública. ¿Por qué? Vivimos en una ciudad que tiene una serie de contaminantes ambientales, de respirar, etcétera, etcétera. En el aire tienes una serie de contaminantes, en el agua tienes una serie de contaminantes. La publicidad exterior desordenada, en lo que trae como consecuencia es un bombardeo de información. Y ese bombardeo de información se traduce en otro contaminante más, que es una contaminación visual. Y no es solamente que la ciudad se vea fea o se vea bonita, o se vea iluminada o se deje de ver iluminada, o que ya estés harto de ver anuncios. No es eso. El problema es que ese enorme bombardeo de información trae como consecuencias alteraciones en la salud, como son alteraciones psicológicas, es decir, aumenta el estrés. O sea, tiene un impacto real en la salud. Tiene un impacto real en la salud. Hay varios estudios de psicólogos que te dicen que aumenta el nivel de estrés, y cualquier aumento del nivel de estrés trae consecuencias para la salud. Claro. Pero no solo eso. ¿Qué pasa con los problemas de protección civil? Desde que surgió la fundación que yo presido el año pasado, hemos dicho, oye, cuidado con los problemas de falta de mantenimiento de la publicidad exterior, de los grandes anuncios espectaculares, porque en esta ciudad que tiene tormentas atípicas cada 8 días, pero son atípicas, ¿no? Bueno, con los granizadas que hubo hace poco, ¿no? Espantosa. Esos vientos que luego se generan te llevan a anuncios espectaculares. Lo primero que pasa cuando se cae un anuncio espectacular es que hay daños materiales, evidentemente, ¿no? Y esos daños materiales que implica una afectación patrimonial para un grupo de personas específico. Entonces ahí hay una necesidad de una regulación por parte del Estado para evitar que eso suceda, a veces de no quitarlo, pero sí de que haya un mantenimiento adecuado. Por eso están prohibidos los anuncios espectaculares en las azoteas, pero ahorita vamos. Otro, después de que se caiga el anuncio espectacular puede haber lesionados. Este año ya hubo un lesionado en la Ciudad de México, una señora que le cayó un anuncio, y el año pasado hubo 3 lesionados también cuando estaban quitando un anuncio espectacular. O puede haber muertos. En Veracruz murió una persona este año. Entonces, eso es un problema de que hay que cuidar qué estamos haciendo con los espacios públicos. Al final del día son espacios públicos que todos tenemos que disfrutar, y que sí traen una afectación, no solamente de que sea bonito, se vea feo, sino que tienes problemas para la salud, para las personas en su patrimonio y en su misma integridad personal, ¿no? Claro. No, y siempre que ocurren este tipo de cosas, casualmente nadie vio nada. ¿Quién autorizó ese anuncio? Nadie. Era pues sí, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo no lo quitaron antes, no? Mira, hay un programa de ordenamiento que viene desde la ley del 2010, que es la primera ley que tuvimos aquí en la Ciudad de México, que después tuvo varias modificaciones. Y además tuvo una vacación legis de 1 año. O sea, para empezar, dijeron, salió en 2010, pero pues empezamos para que nos vayamos poniendo de acuerdo, ¿no? Y dentro de todo ese ordenamiento que ha venido durante varios años, hay un catálogo de aproximadamente un padrón como de 4.200 anuncios espectaculares en toda la Ciudad de México. Si vemos cuántos anuncios espectaculares hay cifras, dependiendo de la fuente, que va desde los 6.000 hasta los 9.000 anuncios espectaculares. Eso quiere decir que hay entre 2.000 y 4.500 anuncios espectaculares, ilegales e irregulares. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo los pusieron? Pues
con una serie de maquinaria que todo el mundo tiene que haber visto y que nadie vio. Entonces, sí hay un problema de falta de aplicación de la norma. Por ejemplo, nosotros en la Fundación tenemos presentadas 160 quejas ciudadanas ante el Instituto de Verificación Administrativa, que el Instituto pues, está viendo cómo las va resolviendo, ¿no? Y algunas están presentadas desde julio del año pasado, es decir, tenemos 10 meses con esas quejas y están pues, debajo de, bueno, estaban, ¿no? Porque la semana pasada presentamos 100 amparos respecto de la omisión de nuestra, respecto al derecho de petición por parte de la Fundación. Seguramente en esta semana las van a rescatar, digo, nomás aunque sea para hacer el informe que les va a solicitar el juez federal. Claro. Pero la verdad es que la autoridad no está funcionando en su facultad de verificación, que es el INVEA, ¿no? No lo está haciendo. Y eso estamos hablando de la Ciudad de México. Nada más de la Ciudad de México, sí. A lo mejor la problemática para mucha gente que nos ve en las entidades de la República, en cada de los municipios, pues se puede multiplicar por cualquier cantidad. Y es nada más cruzar la frontera, ¿eh? Si cruzamos, ponemos un pie del otro lado del Toreo, Naucalpan es una pesadilla. Naucalpan es una pesadilla. Hay que ir por el segundo piso y vamos a ver unos espectaculares, uno detrás del siguiente, detrás del siguiente, detrás del siguiente, uno encima de otro. O sea, la publicidad ahí es tierra de nadie. Si aquí con la norma que tenemos no se aplica, allá, como no tiene una norma realmente específica que lo regule, menos. Sobre exponencial. Hay distintos tipos de avisos, de anuncios, ¿no? Sí, bueno, no es lo mismo universo. La barda pintada, que la valla, que el espectacular. ¿Sí están regulados todos ellos? ¿Están regulados, enunciados? Están enunciados en la ley, es una enunciación enorme, como de 17 fracciones, que tiene desde lo que se llaman los anuncios nominativos, que es el que tiene la fábrica, ¿no? Aquí se venden colchones de talco. Los tenemos en todo el anuncio de restaurantes y todo eso. ¿Eso también está previsto? Sí, están previstos por la norma, tienen características de tamaños especiales donde se pueden poner y un permiso, una licencia especial para su colocación, pero todo lo demás que es publicidad exterior va desde los gallardetes. O sea, yéndonos por tamaños, vivimos desde los gallardetes, esos que vemos en los postes, hasta pues, las barras pintadas y los enormes anuncios espectaculares que vemos, pasando por vallas, por tapiales, y además ahora que está de moda lo de las pantallas electrónicas, ¿no? Se están sustituyendo el papel por las pantallas electrónicas. Ahí en ese tema es todavía doblemente preocupante, porque la pantalla electrónica todavía tiene movimiento. Además, entonces, la distracción es enorme, ¿no? Claro, hace 3 semanas también hubo un enorme operativo por una presión mediática muy grande que recibió la autoridad, en el sentido de que nosotros decíamos, oye, la ley tiene una serie de puntos técnicos muy particulares que te dice una pantalla luminosa puede tener tal luminosidad y se puede medir, es una situación que se mide con un aparato específico, ¿no? Tantas cosas. No están cumpliendo, y el que no esté cumpliendo no es porque no me gusta que se vea, es porque si yo voy manejando y recibo luz en la noche, pues la respuesta fisiológica es básica, ¿no? Cierras las pupilas y entonces te deslumbras y no ves. No hay de otra, eso va a causar accidentes. Estuvimos encima de la autoridad, el INVEA no hizo nada hasta que empezaron una presión mediática muy importante por un grupo de reporteros, y empezaron a hacer mediciones, se dieron cuenta que había anuncios que tenían 10 veces el máximo permitido por la ley. Si decía 350 nits, tenían 3.550. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí expuesto? ¿No? Llevamos un año diciendo, oye, ¿qué pasa? Hasta que no empezaron a recibir ese tipo de presión, empezaron a bajar las pantallas, a bajarle la graduación y a suspenderlas. Y es un problema bien grave. Esa es la luminosidad, es uno. Además, el tamaño del mensaje es máximo de 4 segundos. Yo le decía, no hay un anuncio que dure 4 segundos, duran 8 o 10. Y eso quiere decir que tú vas manejando y que pierdes de vista durante 8 o 10 segundos tu camino. Y eso trae como consecuencia accidentes, choques, atropellamientos, una serie de problemas que las empresas de publicidad exterior ni ven ni les interesa. Y la autoridad tendría que estar viendo que se cumpliera la norma para evitar que eso sucediera, ¿no? Eso está como mandando un mensaje en el teléfono, ¿no? Así es igual de peligroso porque tú vas manejando y de pronto volteas a ver pues es un anuncio como el de la tele, ¿no? Claro. Y están diseñados precisamente para llamar la atención, pues esa es la función de la publicidad, que tú veas lo que te están ofreciendo. Entonces están perfectamente bien diseñados, cumplen con su propósito, ¿no? Aunque sea nomás por los colores, y ahora que están vendiendo, ¿no? Claro. No hay la posibilidad de concentrar todos los anuncios publicitarios en esto que les llaman corredores publicitarios o nodos publicitarios, creo que así se les dice. La ley marca 2 puntos diferentes o 2 sistemas diferentes. Uno son los corredores publicitarios
y el otro son los nodos publicitarios. Los corredores son los que se ponen en vías primarias, se forma periférico, Insurgente, etcétera. O sea, vías primarias son avenidas más grandes, me imagino. Así es. Revolución, Patriotismo, son avenidas con una afluencia y una distribución de carriles mayor que el resto de las vías que se llaman vías secundarias. Y en esas haces corredores publicitarios, es decir, todo patriotismo, ¿no? Todo patriotismo es un corredor publicitario y aquí vamos a permitir que haya tantos anuncios espectaculares. Se hace la asignación y se les da permisos porque es una asignación de bienes del dominio del Distrito Federal y se le da un permiso a una persona para que explote ese lugar. Pero todos los que no están dentro de esa asignación se tienen que retirar. Solamente estarían aquellos anuncios espectaculares que tienen específicamente ese permiso para hacerlo. Los nodos publicitarios empezaron con el de Insurgentes, de la glorieta de el los de la glorieta de Insurgentes. Insurgentes, que es un fracaso rotundo y fenomenal. Dijeron que querían hacer algo así como Times Square, ¿no? Ajá, sí. Muy bonito. Y nada. Nada, el proyecto arquitectónico que existía para el nodo de Insurgentes no tiene nada que ver con el proyecto que hicieron, ¿no? Yo hablé alguna vez con el arquitecto que estuvo al cargo de hacer el diseño, dijo, hicieron lo que quisieron, lo destruyeron, está furioso, el arquitecto Vázquez del Mercado. Y lo que pusieron 2 columnas con anuncios luminosos, que en teoría tendría que contener publicidad de varias empresas de acuerdo a un sorteo. La verdad es que esa publicidad es de una sola empresa porque fue la única que fue al sorteo, ¿no? Sí. Que nadie se enteró más que esa empresa y un funcionario de eso de otras administraciones. Está curioso. Y sí, curiosamente él ganó todos los spots, ¿no? Todos los slots y pues es la única publicidad, ¿no? Que ha habido ahí una serie de consecuencias legales, hay amparos y se declaró nulo ese sorteo y todo, pero no lo han resuelto. Y la verdad es que no funciona como debería de funcionar. La idea era que tú circularas cerca del nodo publicitario, vieras la información, la publicidad y que no hubiera nada más de publicidad relacionada. Además, me imagino que en esos llamados nodos publicitarios, como hay tanta publicidad, pues uno como que está por la misma condición de la calle y esto a disminuir la velocidad y todo eso. Y además como es una glorieta, supone que vas disminuyendo porque a la hora que vas entrando a la glorieta tienes que hacerlo con más cuidado y es una zona que tiene una alta influencia de tráfico, entonces normalmente estás parado en la glorieta, digo, ojalá y pudiera circular con mayor rapidez, pero no es así. Entonces, en cuanto a seguridad y eso, aparentemente estaba cumpliendo con los elementos, pero lo que hicieron no tiene nada que ver con lo que tenía que ver. Caray, entonces, luego hay otro tipo de publicidad, antes de hacer una valoración, porque hay otro tipo de publicidad, pues le dan la vuelta, ¿no? Y de repente vamos por las avenidas y nos encontramos con vehículos que llevan publicidad y que eso igualmente distrae. De hecho, es mucho más llamativo porque ahí inclusive me ha tocado ver hasta gente que va en esos vehículos anunciando algo. ¿Eso también está regulado? Está regulado. Hay 2 formas de publicidad en los vehículos. Una es la que se coloca, la que se pega. Todos hemos visto esos camiones de transporte público que están con la película del mes, ¿no? La verdad es que es la película del mes son transportes públicos. Son transportes públicos y eso está permitido. Okay. El problema es cuando tú tienes una serie de vehículos que lo único que hacen es traer publicidad, es decir, tienes un pequeño vehículo que en la parte de atrás tiene una marquesina. Sí, va jalando una marquesina y además no va uno, van 2 o 3 o 4, no dependiendo, van en caravana. Esos todos están prohibidos. No se puede. Está prohibido por la ley y por el reglamento. Pero los vemos en todos lados. Eso es lo que yo digo, todos los vemos menos ustedes, ¿no? Digo, no hay más que pararse 5 minutos en Reforma o en Insurgentes y va a pasar alguno. ¿Eso no está permitido? Ese que se llama publicidad móvil, está prohibido. Okay. O sea, los vehículos que única y exclusivamente traen marquesinas atrás que no son de servicio público, es correcto. Está prohibida la publicidad en ellos. Entonces, ¿cómo es posible que la autoridad no los vea? Cuando todo el mundo los vemos. Luego se dio hace algún tiempo el caso de esta empresa que vendía autos, sí, pero para que el comprador financiara el costo del vehículo, rellenaban todo el vehículo de anuncios. Un auto de uso particular, pero que en el exterior, en lugar de estar pintado de blanco, rojo, azul, pues traía anuncios publicitarios. Eso es un tipo de publicidad. Es un tipo de publicidad, se llamaba Publi13 y fue un fraude así como el tamaño del mundo, con 400, 500 personas que perdieron muchísimo dinero, porque lo que tú hacías es que te decían, oye, te voy a vender tal vehículo, ¿no? Que costaba 110,000 pesos y tú pagabas 20,000. Decía, lo demás lo pagas con publicidad. Pues sonaba muy bonito. El problema es que este cuate pues, nunca consiguió los contratos para la publicidad. Claro. Se quedaba con los anticipos
no entregaba los vehículos y pues fue un fraude, Un fraude terrible. terrible. Pero eso sería un tipo de publicidad Sería no un tipo de permitido. publicidad que no estaría permitido. Usted ahora mencionaba el tema de licencia y permiso. A mí sí me gustaría que a lo mejor pudiéramos aclararle al auditorio exactamente cuándo necesitaría una licencia y cuándo se me otorgaría un permiso. El permiso es básicamente cuando los bienes son del dominio público del gobierno federal, o sea, los parabuses. Necesito un permiso para que yo tenga publicidad ahí. El día de hoy es una empresa la que tiene el permiso y tiene todos los parabuses, ¿no? ¿Por qué? Porque es un bien del dominio público, es un bien del gobierno federal. Cuando no se trata de eso, cuando son en bienes inmuebles que son de particulares, necesitas una licencia. Por ejemplo, tengo un inmueble que colinda con el periférico, solicito mi licencia y si estoy dentro de los parámetros y dentro de todo lo que tengo que cumplir de las distancias entre un anuncio y otro, que ahorita los vemos, pues me van a dar mi licencia, ¿no? Y la otra son las autorizaciones provisionales, en el sentido de que si yo tengo una obra y quiero poner tapial, es decir, esa publicidad que impide que la gente se caiga en el agujero que estoy haciendo, ¿no? Claro. Que es una cuestión de protección civil, y que además lo utilizo para publicidad y tener un ingreso, no me van a dar una licencia porque me dan una autorización temporal, porque va a durar solamente durante el tiempo que dure la obra. Y esas son obras de particulares. Son básicamente las tres diferencias, dependiendo en dónde lo vas a poner y qué finalidad tienes. Tiene un costo. Tienen un costo. Los tres. Pero sí. Lo más bonito de que tengan un costo es que apenas se acaban de dar cuenta que pueden cobrar. Entonces empezaron a cobrar ahora en diciembre. O sea, antes no se cobraba. No había ni abierto la ventanilla para hacer la recepción de documentos y cobrar. Es una ley que tiene 4 años y la abrieron apenas hace unos cuantos meses. Entonces dicen, bueno, es que ya recuperamos 24 millones de pesos. Y los que perdiste durante 4 años. Claro, me quedaron, claro. Usted comentaba hace un rato que el tema de azoteas está prohibido. O sea, no puedo poner un anuncio espectacular en mi azotea. No puede. La ley específicamente dice, a ver, los anuncios deben de cumplir con ciertas características, ¿no? Primero, no vayas a poner una azotea porque está prohibido. O sea, siempre tienen que estar soportado en una base independiente. Así es. No, esto es, yo creo que a todo el auditorio nos está sorprendiendo en este momento, Sí, ¿no? De cara a lo que vemos a diario. Claro, circulas y dices, está en azotea, está en azotea, está en azotea. Es correcto. ¿Qué pasa? Los que están o estaban antes de la entrada en vigor de la ley en las azoteas están sujetos a un programa de ordenamiento. Muy bien. ¿no? Entonces, en algún momento tendrá que ser modificado. Bueno, ya llevan 4 años, ¿no? Llevan 4 años viendo cómo van a hacer el reordenamiento. La verdad es que no podrían estar ahí y que nuevos no podría haber ninguno. Esa es una. Otra, tú no puedes poner publicidad en los muros de los edificios más que en los muros ciegos. El muro ciego es el que no tiene ventanas. Claro. ¿Por qué no te permiten poner publicidad en las ventanas? Pues porque si hay un accidente, un temblor, un incendio y no tienes por dónde salir porque tienes es un problema también de protección civil. Entonces está prohibido. En los muros ciegos lo puedes poner siempre y cuando no utilices más del 65% de la superficie, es decir, 2/3 partes. Lo malo es que si vamos, por ejemplo, hay un edificio, ahorita que me venga en la memoria, en Chapultepec y Niza, y Florencia, que está forrado. Claro, prácticamente empaquetado en Está publicidad. empaquetado. Y cada 8 días lo cambian. Está empaquetado. Dices, oye, no puedes. Nadie lo ve. No, lo ve todo el mundo menos la autoridad. Es otra. Las vallas deben de tener una distancia entre una y otra de 1 metro. Y están pegadas. O sea, tú ves Es una tira pegada, ¿no? Sí. No hay separación. Tiene que haber una distancia entre un anuncio y el siguiente de 1 metro. Y los tienen pegados, uno tras de otro, uno tras de otro, uno tras de otro, uno tras de otro. Entonces, hay una serie de restricciones que no se están cumpliendo, ¿no? ¿Dónde está la autoridad que tiene que aplicar la norma? No lo sabemos. Ahora, hablábamos también de vías primarias, los corredores publicitarios. Y en vías secundarias también hay posibilidad de poner, o ahí hay una restricción mayor para poner publicidad. Básicamente tendría que ser todo en vías primarias y además, hablando de restricciones, te dice, para que tú tengas anuncios espectaculares tienes que tener un anuncio espectacular y el siguiente a una distancia de 250 metros. En la otra acera, o sea, si yo tengo en la acera norte un anuncio, en la acera sur 250 metros adelante tengo otro, y en la acera norte 250 metros más, es decir, que en la misma acera, entre anuncio y anuncio, voy a tener medio kilómetro de distancia. Claro. Vamos a viaducto y periférico. No, eso no se cumple.
es claro. Tenemos en la misma azotea 4. Claro. Y en el edificio de atrás hay otro y en el edificio de enfrente hay otro. Entonces, la idea de esta regulación es que queden en vías primarias, que en esas vías primarias tengan estas diferenciaciones, sobre todo los anuncios espectaculares. Las vallas y los tapiales tienen un sistema diferente en el sentido de que las vallas las puedes poner en estacionamientos, claro, o en edificios, perdón, en inmuebles que estén baldíos. ¿Por qué? Pues porque al final del día te sirve que esté tapado, ¿no? Entonces, en el estacionamiento o en el inmueble está bien, puede haber en el interior, en vías secundarias, no hay ningún problema. Y los tapiales también, porque pues donde estés haciendo la obra tienes la posibilidad de ponerlos, no solamente en vías primarias. Claro. Yo le propongo que vayamos a un corte, y estoy seguro que nuestro auditorio está igual de atónito que yo con toda esta información que nos está dando. Y a mí me gustaría regresar en el siguiente bloque para hacer una pregunta muy clara que la dejamos abierta, si es que la autoridad no alcanza por a lo mejor las dimensiones de la gente que trabaja ahí, no alcanza para ver y operar todas estas, o porque hay algunos otros temas ahí de intereses, ¿no? No se vayan, como verán, estamos platicando de un tema muy interesante que es la libertad de expresión y la publicidad urbana, con el maestro Jorge Negrete Vázquez, quien es un auténtico especialista en la materia. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es libertad de expresión y publicidad urbana con el maestro Jorge Negrete Vázquez, quien es abogado postulante y un especialista en materia de publicidad urbana. Usted nos comenta que tiene una fundación. ¿Cuál es? Así es, la Fundación para el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, que lo que hace básicamente son varios puntos. Primero, recibe las denuncias de la ciudadanía. Sí. Oye, salió este anuncio, ¿qué hacemos? Nosotros la recibimos y la encauzamos a la autoridad y le damos seguimiento, ¿no? Bien. ¿Por qué? Pues porque el habitante de la ciudad no tiene ni tiempo ni ganas ni nada, más se queja, ¿no? Pues para que tenga realmente donde quejarse, lo hacemos con nosotros. Pero no hacemos solamente eso, hacemos actividades académicas. Tenemos un concurso nacional de tesis. El que gane el concurso le vamos a publicar su tesis, que bueno, pues es lo que todos los investigadores algún día queremos que suceda. Sobre temas de publicidad urbana. Sobre temas de publicidad exterior, de cualquier área del conocimiento, ya sea urbanistas, psicólogos, doctores, médicos, abogados, claro, de cualquier área. Es un área muy abierta. Estamos organizando congresos. El día de mañana tenemos un congreso con el Instituto Politécnico Nacional. O sea, estamos generando conocimiento, que es increíblemente importante, porque la verdad es que en México no hay, o sea, los libros que tú encuentras de publicidad exterior son libros de urbanistas, son libros de publicistas, claro, no hay realmente un estudio académico jurídico profundo de las normas que regulan la publicidad exterior, y hay necesidad de esa generación del conocimiento, y hay necesidad de la aplicación de la norma, y eso lo hacemos a través de las quejas ciudadanas que nosotros presentamos y que estamos atrás de ellas. Es que en este tema me parece que el ciudadano está muy desprotegido, porque justamente la pregunta que le iba a hacer era esto, ¿no? Yo tengo veo de repente un anuncio, un aviso que está afectando mi calle, que sé que algo no está bien con él. ¿A quién acudo? Y si acudo a esa autoridad, que de por sí ya veo que a lo mejor no tiene los recursos suficientes para ejecutar todo lo que tendría que ejecutar y quitar todo lo que tendría que quitar, pues menos va a hacer caso a la denuncia ciudadana, al menos que lo llevemos a medios y se haga algo muy grande, ¿no? Desgraciadamente así ha sido. La gente tiene que acudir al INVEA, que es Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, que es donde se presentan las quejas, pero eso implica una inversión de tiempo y de dinero. Claro, entonces lo quiere hacer. La gente no lo quiere hacer. Nosotros lo hacemos. Recibimos por Twitter las quejas, por el correo electrónico las quejas. Además tenemos una app para Android que la bajas a tu teléfono. ¿Cómo se llama la app? Tu México Limpio se llama. Tu México Limpio. Entonces ahí vienen todas las instrucciones, es tomarle una foto, poner la dirección y a mí me llega directamente, presentamos la queja ciudadana y le damos el seguimiento. Y desgraciadamente sí es cierto, si no se mediatiza,
No pasa nada. Hasta que no salimos en la primera plana del Reforma diciendo está el problema de la luminosidad en las pantallas, nadie nos hizo caso. Y llevamos casi un año diciéndolo. Salió ahí, salió una semana en el Reforma Diario alguna nota, y entonces sí, hasta el jefe de gobierno iba a los operativos, ¿no?, a medirle. Eso es lo que no se vale. Claro. Eso es lo que no se vale. Yo entiendo que el INVEA tiene un problema de capacidad en cuanto a sus recursos humanos y materiales. Tiene 300 inspectores para toda la Ciudad de México, para todo lo que tiene que ver con la legislación administrativa, y eso implica desde licencias de funcionamiento, ¿no?, las posibles cláusulas, todo, y la publicidad exterior. Y para publicidad tiene 20 inspectores. Entonces yo entiendo que es un problema grave. Es un inspector y cachito por delegación. Sí, no, es el... Ahora, si tú tienes las denuncias que ya te han ido presentando la ciudadanía, que eso, ¿qué hace? Pues que multiplica, potencializa tu posibilidad de verificación, en el sentido que te dice, oye, ¿ya viste este anuncio? ¿Ya viste este anuncio? Te estamos haciendo la mitad del trabajo. Tú nomás tienes que ir a hacer la verificación. Es decir, claro. ¿Está o no está dentro de la norma? Ni siquiera si tiene permiso o no tiene permiso, ¿sí? Una cosa es que tenga permiso y otra cosa es que esté dentro de la norma. Ahora, ¿tiene permiso? ¿Está dentro de la norma? ¿Está dentro de del programa de reordenamiento o no? Son varios factores que tiene que tomar en cuenta. Pero ni siquiera hacen la verificación. Es increíble. Ni siquiera hacen la verificación. Y le pasan la bolita a Sedubi diciendo, es que Sedubi no me contesta. Y vas a Sedubi y te dice, no es cierto. A mí me lo mando, yo 48 horas tengo contestado los oficios que me mandan. Entonces, ¿dónde está la problemática? Es una problemática multifactorial, de desidia, de burocratismo, de falta de interés y de permisividad de parte de la autoridad. Ahora mismo la fundación está enfocada a la Ciudad de México. Así es. Y la app es para la Ciudad de México. La app es para cualquier lado. La app es para cualquier lado. Nacimos con una idea de que fuera nacional y empezamos a trabajar en la Ciudad de México. No hemos podido salir de ¿Quién sabe cuándo vayamos a poder lograr? La idea era que fuera una situación a nivel nacional. Estamos trabajando para tener capítulos, cuando menos en Guadalajara, que están haciendo un trabajo importante, la misma autoridad para regularlo. En Monterrey queremos que vaya creciendo, claro. Pero pues como somos una fundación muy pequeña, lo vamos haciendo poco a poco, y ahorita claro. Aquí tenemos trabajo como para varios años. Sí, no, es lo que vemos, ¿no? ¿Cómo está México a nivel internacional en esta materia? O sea, imagino que en otros países se habrá regulado, o habrá algún país que sea como que modelo en materia de publicidad. Hay varios países, estamos en pañales. Tenemos municipios que funcionan muy bien, por ejemplo, Puerto Vallarta prácticamente bajó todos los anuncios espectaculares y lo hizo muy bien. Y Guadalajara está trabajando en eso, pero los demás, prácticamente que tenemos conocimiento, aparentemente la Ciudad de México es la única ciudad que tiene, o el único estado de la entidad federativa, ¿no?, en lo que lo hacen estado, que tiene legislación específica determinada para la publicidad exterior. Hay países que sí tienen una publicidad o un trabajo mucho más fuerte. Por ejemplo, el trabajo de Janeiro fue así reconocido, de que bajaron 10 o 15 mil espectaculares y regularon perfectamente. Barcelona es también de las ciudades que son ejemplo a seguir en la forma en que lo hicieron y cómo está regulado, y es un movimiento ecologista básicamente, ¿no? Claro. Entonces nos falta muchísimo para trabajar, y nos falta desde que los legisladores entiendan que realmente es un problema. Claro. El día de hoy hay varios puntos de acuerdo en la Asamblea para pedirle a Sedubi que diga, oye, ¿y qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con aquello? Sí hay dentro de la Asamblea Legislativa varias voces que empiezan a decir, oye, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, o sea, claro. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Dónde está la regulación? ¿Se aplica la norma o no se aplica la norma? Que venga el secretario y nos diga por qué se está aplicando o qué no se está aplicando. Pero en el resto de la República no, aparentemente no hay ni ese interés, ni esa identificación de que al final del día va a ser un problema para los habitantes de las ciudades específicas, ¿no? Claro. Hay un tema que irrita muchísimo a los ciudadanos cada determinado tiempo. Yo entiendo que obedece a otra legislación, pero que no deja de ser molesto, que es la publicidad electoral. Qué bueno. Ahí la verdad es que parece que aunque digan que está todo perfectamente regulado, parece una tierra de nadie, ¿no? Y de repente vemos todas las ciudades de México, cuando es época de elecciones, no inundada, lo que le sigue, y causa el mismo daño. O sea, si yo voy manejando en la calle y de repente veo 8,000 anuncios, pues evidentemente me voy distrayendo, ¿no? Y no es que parezca una tierra de nadie, es una tierra de nadie. Porque tú vas a la legislación local y te dice, bueno, lo electoral es federal, ahí me lavo las manos y es federal y te vas al COFEPRIS y hace una regulación increíblemente puntual de radio y televisión. ¿Y los medios impresos? Nada.
pues dice, bueno, tu propaganda pues dentro de los de tu tiempo de campaña y en estos términos, pero no hace una regulación realmente en el sentido de que, oye, tienes que cumplir con la norma local de tal y tal cosa, no puede ser una sobresaturación. ¿Quieres pintar todas las bardas? Pinta todas las bardas, nomás tráeme tu permiso por escrito del dueño, ¿no? Claro. ¿Quieres hacer tal cosa? Está bien, pero no hay realmente esa regulación. Sí hay de radio y televisión, exhaustiva, diría yo. Digo, no soy especialista en telecomunicaciones, pero es verdaderamente... Nos hemos volcado a radio y televisión. Sí, pero y todo el resto de la publicidad exterior, porque nosotros en épocas de elecciones vamos viendo las vallas, ¿no? Y parece el álbum del mundial, ¿no? Las caritas de todos, ¿no? De todos los que quieren, ¿no? Ahí están todos, ¿no? Claro. Todos. Y ahora, por ejemplo, cuando empiezan sus aniversarios, empiezan con mi primer informe, ¿no? Claro. No veas mi cara, ve mis resultados, ¿no? Sí, la senadora. Es correcto, es correcto. Es promoción personal al final del día, digo, ya ni siquiera es electoral, es promoción personal dentro de los límites que permite el sistema de información electoral, etcétera, etcétera. Pero no está regulado realmente, en el sentido de decir, oye, puede ser esto y aquello. Ahora se supone que van a cambiar el COFIPE, ¿no? Que hay una regulación nueva y que van a tener que ser ya, porque ya empiezan los primeros procesos electorales con el Instituto Nacional Electoral. A ver si a alguien se le prende el foco y dice, oye, nos hace falta esto, ¿no? Por cierto, ¿qué pasó con todo lo que tiene que ver con medios impresos? Impresos, claro. No solamente medios electrónicos. No, y por ahí no solamente es contaminación visual, sino acaba la elección y pues, lo encontramos todo tirado en las calles. Y además es obligación de los partidos levantarlo, ¿no? Y si no tienen sanciones. Yo estoy seguro que la gente que nos está escuchando y viendo en este momento, pues, y todos lo habremos visto, vemos bardas pintadas de elecciones desde el 94, que todavía siguen ahí, que nadie ha quitado, ¿no? Y de antes. Y de antes, si no es que de antes, ¿no? Luego pasas por algunas carreteras ahí secundarias y todavía te dicen que votes por Salinas, ¿no? Exacto. Oye, ¿cómo te explico? Y nadie le entra a eso, ¿no? ¿Será un tema de sanciones? ¿Qué sanciones, allá una vez que se incumple la normativa, qué sanciones se fijan para la gente que...? Son dos, son tres realmente, son multas, arrestos y el retiro de la publicidad. Van desde 250 días de salario mínimo hasta 2,000 y esos márgenes dependiendo de la infracción, que ahorita sea muy largo enumerarlas todas, pero bueno, si reincides te la duplican y si reincides te la vuelven a duplicar. Y el retiro del anuncio, pues vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un anuncio en una zona premium, ¿no? Dicen, oye, pusiste un anuncio sin licencia, 1,500 días de salario mínimo. 1,500 días son 95,000, 100,000 pesos, ¿no? 100,000 pesos. Ok. Para cuando yo termino de pelearte eso, te va a tardar un año en peleártelo. Ahí dejo mi anuncio. Yo dejo mi anuncio y pues, mi anuncio me va a producir 1,000,000 de pesos ese año. Es que esto es increíble, ¿no? Y no te pago. Entonces después hacen todo el procedimiento administrativo de ejecución, ahí están tus 100,000 pesos. Y te hacen otra verificación. Ah, no lo quitaste. Doble, 200,000 pesos. Me aviento otro año. De todas maneras, volví a cobrar mi 1,000,000. Claro. Y la multa, pues ahí están tus 200. ¿Cuál es mi problema? Hasta es una especie de inversión. Ya lo han de calcular dentro de los gastos está inherentes. Financieramente calculado. Lo que tendría que hacer la autoridad es, no tienes permiso, lo quito, te cobro. Y además, dentro de la ley dice que el retiro del anuncio es a costa del anunciante. Entonces, te cobro tu multa y te cobro por quitarlo. Y no es barato quitar un anuncio de eso. Necesitas una grúa, necesitas trabajadores. Tiene una problemática muy importante. Ahora se han puesto de moda con el tema de la ley de amparo. Se habló mucho de las acciones colectivas. Nosotros como ciudadanos, bueno, puedo acudir a este organismo del Distrito Federal, pero se podría a lo mejor intentar un tema colectivo ante el Poder Judicial. Lo que pasa es que las acciones colectivas, más que nada, lo que tienen que ver es cuando es la afectación a un grupo de personas determinadas sobre un acto, sobre un acto de autoridad específico determinado, para evitar, por ejemplo, la modificación a la Ley Federal del Trabajo. En vez de que tenga 250,000 amparos, tengo 1 o 10, ¿no? Y con esos amparos hace un conglomerado de los quejosos y en un solo amparo resuelvo todo. Aquí no sería una acción colectiva porque mi acto de autoridad está relacionado con cada uno de los anuncios espectaculares. Entonces ahí yo ya no entro dentro del supuesto normativo. ¿Y qué hacer entonces? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el futuro para el tema de la publicidad urbana? ¿Realmente tendremos una autoridad fuerte que regule el tema o seguirá en tierra, en algunos casos en tierra de nadie y en otros casos un poco a la discrecionalidad de la autoridad?
Aparentemente está cambiando la visión, ¿no? Por parte de la autoridad, me refiero legislativo y ejecutivo, que aparentemente están cambiando la visión. O sea, yo siento dentro de la asamblea que hay interés, ¿no? En algunos grupos, ¿no? Desgraciadamente nada son los de oposición, claro. Los otros no han hecho gran cosa, en que sí haya una aplicación más fuerte de la norma y algunas modificaciones normativas. Y hay autoridades, por ejemplo, Sedubi está empezando a trabajar de manera correcta, veo yo más interés en ellos en que realmente se aplique y que realmente se haga que la norma tenga esa funcionalidad. Claro. Y que va a haber que hacer una serie de cambios. Por ejemplo, el día de hoy no tienen responsabilidad los productos y las empresas que están anunciando. Claro, es que ese también es el tema, ¿no? Entonces, lo que en una reunión decíamos, oye, ¿qué te parece si tú, refresco de cola, ¿no? Tienes 20 y 15 de esos 20 son irregulares? Bueno, 100,000 pesos para el publicista y 100,000 pesos para ti, por cada uno. Si tú vas con esas enormes empresas y dices, oye, ¿tú sabes dónde están los espectaculares? No, yo contrato una empresa de medios. Y ellos se encargan. Les doy 500 millones de pesos y ya me dicen cómo fue, ¿no? Si tú en vez de eso, y si la empresa llega y le dices, oye, ¿sabes qué? Fíjate que nos multaron y nos va a costar más, ahí ya nos va a gustar. Sí, trasladar la responsabilidad también al anunciante, ¿no? Claro, y más en este mundo en que ese respeto de los derechos fundamentales tiene que ver no solo con las autoridades, sino con las empresas y con todo el mundo, y esa globalización del reconocimiento de la dignidad humana. O sea, imbuidos ya en ese cambio paradigmático con las reformas del 2011, pues todos tenemos que trabajar para que todos estemos mejor, ¿no? Sí, porque me llama la atención que muchas de las empresas anunciantes se denominan empresas socialmente responsables, y pues están con un tema de contaminación visual permanente. Así es. Incluso dentro de la fundación estamos haciendo un proyecto que todavía no está, tendremos que terminarlo porque implica un trabajo muy importante que no hemos terminado, de una certificación que se llama empresa urbanamente responsable. ¿Cumples con la normatividad urbana de responsabilidad civil en el sentido de cumples con todas las normas de publicidad exterior? Ve con una empresa que te certifique estos parámetros y yo te doy tu distintivo. Claro. Pusiste un anuncio mal, lástima, hasta el año que entra te podemos volver, ¿no? Y eso es un valor más para esa empresa y hace que todos tengamos una convivencia más armónica. En una ciudad tan grande, la convivencia siempre es problemática y lo que hay que quitar es las aristas y tratar de hacerla lo más armónica posible. Desafortunadamente, maestro, se nos ha acabado el tiempo es muy ingrato, pero a mí me gustaría que nos volviera a decir el nombre de la fundación, algún correo en donde pudieran contactarlo y el nombre de la app con la cual podríamos bajar para hacer estas denuncias. La fundación se llama Fundación para el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, pero como es increíblemente complicada, es más, sus siglas es FRPU, parece el Frente de Liberación de Ruanda, una cosa. Entonces lo que hicimos es que el Twitter es @tuMéxicoLimpio. @tuMéxicoLimpio, perfecto. Facilito, ahí recibimos las quejas y nosotros presentamos. La página de la fundación es tumexicolimpio.org. www.tuMéxicoLimpio.org. Y en Facebook también es Tu México Limpio. Y la app es Tu México Limpio. Perfecto, pues ya saben, si quieren ven anuncios irregulares, si quieren reportarlos, esta es una alternativa para ponerse en contacto con esta fundación y sobre todo pues trabajar por una ciudad más limpia, ¿no? Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado y a ustedes que nos hayan seguido en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto, muchas gracias. Tienen un buen acervo, aunque no lo creas aquí. Completo. Ahí estamos. Ahí. Ahí está, gracias. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA.
Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy tenemos un programa muy interesante, pues trataremos el tema de libertad de expresión y publicidad urbana. Y para hablarnos de ello nos acompaña un auténtico especialista en la materia, que es el maestro Jorge Negrete Vázquez, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe el día de hoy y agradecemos sobre todo que nos comparta su especialidad en esta materia y ¿Tiene límites o no tiene límites? Claro. Tiene que tener algún límite, ¿no? O sea, la libertad de expresión tiene un límite o no tiene un límite. Claro. Efectivamente debe tener un límite. Y normalmente esos límites se refieren a lo que tiene que ver con la dignidad misma de la persona, claro, la intimidad, el derecho a la intimidad. O sea, cuando hay conflicto de derechos, hay una posible colisión de derechos, entonces se pueden señalar ciertos límites. Claro. Encontramos dos doctrinas diferentes, ni tan diferentes, la de Estados Unidos y la doctrina europea, y que nos dice, bueno, para que tú puedas limitar esa libertad de expresión se debe cumplir con ciertos parámetros, ¿no? Hay un test el cual tú tienes que cumplir. Dice, bueno, ¿cuál es el punto esencial que las ambas ramas, si lo podemos llamar así, señalan? Es si es ilícito el contenido, el Estado tiene derecho a detenerlo. Claro. En el sentido de decir, oye, vamos a tener que ser un aspecto valorativo, que ese claro, es un problema que siempre se va a dar porque hay una subjetividad intrínseca en ese proceso. Pero te dice, lo más importante para el Estado en este tipo de asuntos es lícito tu contenido o no es lícito tu contenido. Y va desde la protección del mismo consumidor en el sentido de evitar la publicidad engañosa. Lo que vemos, veíamos, ya cada vez se ve menos de los productos milagro, ¿no? Claro. Empiezas a modificar ese entorno urbano que todos estamos utilizando y ahí es donde empieza a haber consecuencias. Es una especie de contaminación. Es una contaminación visual, efectivamente es una contaminación visual. Incluso la ley así lo trata, dice que el exceso implica una contaminación visual y que eso trae como consecuencia una serie de problemas, ¿no? Hay también unos autores que han referido que la libertad de expresión, al igual que sucede en otras partes de la libertad de expresión, se amplía a la publicidad, ¿no? Entonces dicen, tú Estado no me puedes limitar en absolutamente nada en materia de publicidad. ¿Por qué? Porque gozo de mi libertad de expresión. ¿Esto es cierto o...? Hay dos vertientes en ese punto y es muy interesante. Una es efectivamente la libertad de expresión, pero va más que otra cosa en el sentido del contenido que puede tener el anuncio. O sea, en el sentido de evitar la censura respecto a contenidos que puede tener una cartelera, un anuncio espectacular. Más de saber sobre si se pueden poner o no se pueden poner. Efectivamente, aquí tenemos muy poca doctrina al respecto y tenemos un poco de desarrollo en cuanto a eso, pero tenemos que partir de un punto. Primero, los derechos fundamentales. Nosotros salimos a la calle y de repente pues, solamente vemos edificios. La mancha urbana pues, supone una construcción mucho concreto, avenidas. ¿Cuál paisaje urbano? Eso podría pues ponerse un anuncio y a lo mejor se vería un poco más colorido, ¿no? Lo que pasa es que el paisaje urbano como tal es esa huella que tiene la ciudad, cualquier ciudad, no solamente esta ciudad, en la cual tú puedes encontrar, por ejemplo, los edificios que tiene el centro de la Ciudad de México, que son edificios clásicos, coloniales, etcétera, o los edificios que encuentras en Reforma. Es ese sabor que le da la urbanización a una ciudad determinada. Y incluye parques, fuentes, tenemos aquí el Castillo de Chapultepec, el Bosque de Chapultepec, o sea, tenemos una serie de elementos que todo eso conforman una unidad que es ese paisaje urbano, incluido, obviamente, pues aquí tenemos la ventaja de los volcanes cuando los llegamos a ver, ¿no? De las sierras que rodean a la Ciudad de México. Entonces, cuando tú en ese paisaje empiezas a meter otro tipo de cosas externas, como son los anuncios espectaculares, las vallas, los tapiales, pintas los bajo puentes. Con todo nuestro auditorio. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Y bueno, yo creo que el tema nos da para hablar largo y tendido, sobre todo aprovechando los casos recientes que se han suscitado en nuestro Distrito Federal sobre el tema de publicidad urbana, así que le propongo que iniciemos de inmediato el diálogo ante la ley, ¿no? Claro que sí. Primero tendríamos que precisar, ¿no? ¿Qué debemos entender por publicidad urbana? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de publicidad urbana? Mira, la ley, aquí tengo lo que entienden los legisladores, que normalmente, en este caso no creo que sea lo mejor, dice: la publicidad exterior es una actividad que fomenta el desarrollo económico de la ciudad, cuyo impacto debe ser armónico con el paisaje urbano, por lo cual debe ser regulada en beneficio de interés general. O
O sea, no nos dijeron O sea, no nos dice nada. nada. No nos dicen absolutamente nada. Realmente la publicidad urbana que es, o la publicidad exterior es esa actividad económica, evidentemente, en la que un grupo de empresas o un grupo de personas hacen publicidad, ofreciendo bienes, servicios, etcétera, con la intención, pues, de que ciertos productos y ciertos servicios tengan impacto en la ciudadanía, ¿no? Esto, evidentemente, esta publicidad urbana afecta a algo, pero ahora por lo que nos leyó en la ley, algo que se llama el paisaje urbano.